Hola, bueno, no sé si escucha, no se escucha, todavía no veo a nadie, es un sistema nuevo este que pusieron ahora para transmitir desde la computadora. Si alguno aparece y dice algo, me vendría más que bien para saber que me están viendo, si no, voy a tener que cambiar a un celular. Ah, bueno, Agustín Valle se ve y se escucha, bueno, muy bien. Gracias, chicos. Eh, Bueno, son poquitos por ahora, pero en el librito ese escrito ya hace muchos años, del 2003, de Argentina Levántate y Camina, está todo el tema globalización también, y en la parte final les aconsejo leer la respuesta a la globalización como ideología. Obviamente que en ese momento yo de Samani no tenía la más remota idea, o muy poca, lo conocía, pero digamos no, no a nivel de lo que dio recién Gonzalo, que fue muy académico. Eh, y ahí yo planteo más o menos las primeras dos opciones y una tercera que es ir para atrás y una cuarta que es la que yo hubiera hecho en ese momento, ¿no es cierto? Porque lo más gracioso, lo terrible, o sea, lo interesante en realidad de mi libro es que es anterior al, recién estábamos saliendo del menemismo, o sea, no tenía nada que ver con toda la historia del kirchnerismo y del macrismo y de nada, o sea, no lo pueden estar mirando ustedes como si lo que yo escribí, lo escribí, pueden desconfiar desde qué punto de vista lo escribí. Yo lo escribí, punto, está, venía muy enojado con él. Bueno, ahora bien, como que hay otra visión absolutamente, digamos así, a ver, se escucha, todos me pusieron hola profe, bueno, ahí veo el chat, lo veo, después no veo más nada que eso, Agustín Petrones, muy bien. Hay una forma distinta de ver la política, que es lo que se llama populismo. ¿Tá? El populismo no es simplemente decir, bueno, populistas son aquellos que se dicen nacionales y populares. Esa es una forma de populismo, quizás la más conocida. Quien la desarrolla y la desarrolla muy bien, para ser sincero, Laclau, es un autor argentino que vivió, porque murió en el 14, no, hace 5 o 6 años, en Inglaterra, y su mujer, muy interesante, Chantal Mouffe, está pasada de rosca mal, pero es muy interesante la vieja, bueno, realmente no concuerdo en nada con ella, pero sigue siendo muy interesante para escuchar, ¿no? ¿Qué es el populismo en definitiva, que la CLO lo organiza bien el tema? Es una forma de construcción política, ¿eh? Es una forma de construcción política que entiende que la política básicamente es conflicto, conflicto entre dos campos, entre dos campos distintos, entre, digamos, los de arriba y los de abajo en una elaboración simplista, o si ustedes quieren, aquellos que forman el sistema y aquellos que están afuera del sistema. La CLO siempre presenta como un régimen represivo y las fuerzas que intentan sacar ese régimen represivo. Ahora, él es sincero y dice, por ejemplo, que populista ha sido el fascismo, el maoísmo, o sea, incluso el franquismo, el peronismo, eh, como que de alguna manera el populismo no tiene un contenido, sino que es una manera de entender la política, es una manera de entender la política. Y él, para mí ahí erróneamente, reduce la política a esa forma de construcción política que es el populismo. ¿En qué se basa esta forma de construcción política? Esto es muy interesante si por ahí lo logro explicar, no sé. Eh, en un régimen represivo, o que no, digamos así, en un régimen que no toma las demandas que tiene la población, supongamos que en una empresa alguien pide una cosa, digamos, piden, no sé, piden que lo lleven al transporte, al laburar, no sé qué. Y
Él dice, ese movimiento que se produce en esa empresa tiene dos componentes. Un componente de lo propio, si quiero que me lleven, qué sé yo, y un componente que está yendo contra el sistema. Hay como dos puntos en esa demanda. Y dice, puede haber otro montón de demandas más. Digamos, la demanda de los médicos. Si quieren podemos agarrar cosas de hoy en día y bueno, se volvería complicado al gobierno populista atender a las demandas populares. A ver, supongamos, los médicos tienen un problema de que no están, ellos dicen que no están bien cuidados de la pandemia, y por el otro lado, supongamos que estuvieran en contra del gobierno y que dijeran, bueno, esto es un régimen represivo. Bueno, y así uno puede ir juntando la demanda de, no sé, lo que fueron a la Plaza de Mayo. Es una cosa muy popular, no es, pero bueno, supongamos en una cosa más común, digamos, en lo que fue, por ejemplo, el ingreso del peronismo, la demanda de los asalariados, la demanda de las mujeres por participar, por distintas demandas, que siempre para la CLO tienen dos partes. Una parte que es la demanda concreta, que atiende a lo específico, y otra parte que es ir contra el sistema. Entonces, él que dice, si estas demandas particulares logran unirse en una cadena equivalencial, se constituye un pueblo en cuanto gente que en sí misma está contra los que dominan, digamos así. Y entonces, estos simbolizantes son concretos los que vimos hasta ahora, pero ahora va a salir un nuevo símbolo, un símbolo de toda esa totalidad del pueblo, un significante popular, digamos así, que una todas las luchas. Por ejemplo, lo ponen ellos como ejemplo, solidaridad, sacarse de encima a la Unión Soviética. Entonces, una lucha particular termina siendo la lucha de todos los polacos, que tenían sus luchas cada uno particulares, digamos así. Pero, como esta lucha era muy fuerte, todos toman esa lucha y pueden ir contra el régimen represivo. Ahora él le agrega un punto más a esto, que es bien específico, y lo dice, es muy sincero, eso es algo interesante, ¿no? Es un filósofo político interesante porque es sincero, es una persona, la verdad llama la atención, en alguna conferencia que he leído de él. O sea, cuando hay un populismo extremo, este significante vacío no es una lucha contra, sino que termina siendo un líder. Y él está pensando en los casos latinoamericanos. Y entonces dice que ese líder necesariamente tiene que ser medianamente impreciso en su forma de construir la política para poder juntar a todos para cambiar ese sistema opresivo. Y eso es lo que se llama hegemonía. O sea, ese significante vacío, pero que lucha contra una dominación, es lo que él llama hegemonía. Y que para ser eficaz necesita de alguna forma encarnarse en un líder concreto. Por eso no le va a gustar nada, por ejemplo, el sistema del welfare state. Porque el welfare state, ¿qué hace? El Estado del Bienestar toma todas esas demandas y el Estado las articula, por lo cual estas luchas así de tipo populistas, o la política entendida como política populista, no existen. ¿Está? Muestra, por ejemplo, cómo en Italia el Partido Comunista se constituye de esta manera. O sea, ahí en un pueblito tienen problemas porque no tienen una canchita de fútbol, les arman una canchita de fútbol, en otro lugar tienen problemas de higiene, les arman y de alguna manera tratan de unir todo eso en esa lucha que va a llevar adelante el partido, en este caso comunista, pero él dice que puede ser prácticamente cualquiera que movilice distintas demandas, digamos así, ¿no es cierto? Ahora, él se da cuenta que este populismo, por decirlo de una manera puro,
necesita en alguna medida ser institucionalizado. ¿tá? Entonces pone como dos puntas, ¿no es cierto? Una punta que sería el populismo absoluto y otra punta que sería la institucionalización absoluta. Cuando todas las demandas, cualquiera sea, en el welfare state, por ejemplo, que es una república, los welfare state en todos los casos, son canalizadas a través del sistema y entonces no hay ninguna posibilidad real de ese cambio en el fondo revolucionario que él propone. Ahora, como se le critica porque dicen, bueno, pero entonces cuando vos llegues al poder te va a pasar lo mismo. No sé, supongamos, el radicalismo llegó al poder con demandas populares, pero después se tuvo que bancar, cuando estuvo en el poder fue la hegemonía y vinieron los de abajo de vuelta con la misma historia. Y al peronismo, en alguna medida, le puede pasar lo mismo, le ha pasado varias veces. Bueno, entonces él dice como que hay que lograr como una especie de ensamble entre esta dinámica de la política populista y algo de institucionalización. Algo de institucionalización que no le gusta, naturalmente, pero, digamos, si no, es una lucha permanente y no logra construir su propia ideología, que su ideología es una especie de neomarxismo gramsciano, una cosa así, a través de la cultura, a través de esta forma. Ahora, el problema que tiene esto es que es una forma de construir política, no sé cómo decir, muy maquiavélica, por un lado, es muy sincera, y esto a veces se da naturalmente, digamos, ocurre. Ahora, no está para nada la idea de paz social, no está para nada la idea de búsqueda del bien común, y necesariamente ve a la sociedad dividida en esos dos campos. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasa hoy en día? Esos dos campos ya no son más el sistema y lo nacional y popular, digamos así, ¿está? No son más los cipayos y los oligarcas. Esta misma forma de pensar la política, por ejemplo, va a ser, y eso es lo que llamamos antiglobalización, el capitulito de Sebastián en el libro, está muy bueno. Esta misma forma de hacer política, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice él, por ejemplo, lo toma Trump. Trump va a tomar un montón de necesidades y de problemas que tiene la gente contra la globalización en Estados Unidos, que es el creador de la globalización como proceso y como ideología contra los dos, aunque después en la práctica va a seguir usando la ideología porque él es de Wall Street, pero bueno, no importa. Y entonces va a llegar contra el sistema, contra todos en realidad, va a llegar Trump, que es un tipo xenófobo, absolutamente antidemocrático, ¿tá? Si fuera por él. Lo que pasa es que la sociedad norteamericana es una sociedad fuerte que puede soportar a un Trump que tendrá algunas otras cosas que a la gente le gusta o que, bueno, o sea, encarnó un montón de demandas insatisfechas en él, como líder, ¿está? Con una especie de... Ahora, lo que pasa es que antes era algo vacío que no se sabía. Ahora, cuando llega a lo concreto, digamos, empieza a ver lo que es, qué hace, vuelve a generar ahora esta lógica del conflicto. Vuelve a generar la lógica del conflicto. Y acá ahora uno podría decir, bueno, son negros versus, pero en realidad ese no fue el problema de Estados Unidos. Estados Unidos ganó Trump con, digamos así, los norteamericanos pobres de las ciudades del interior, los ciudadanos pobres o que se habían quedado con el problema de la deslocalización sin poder trabajar. En el Brexit pasó exactamente lo mismo. Ganó un grupo salir de la Unión Europea contra todo el sistema con este mismo tipo
de pensamiento político, ¿tá? O sea, voy buscando todas las cosas que están en contra, que no me gustan, y básicamente de Europa, ¿no? Y básicamente es un movimiento xenófobo, pero no contra la inmigración árabe o siria, sino contra la inmigración europea, contra la relación con el resto de Europa. Miren cómo está oponerse uno a otro puede tomar las características que sean. Bolsonaro, exactamente lo mismo. Bolsonaro que se presenta como el puro, ¿m? Y todo el sistema político como impuro. Es obvio que el sistema político era corrupto, lo que no me resulta tan obvio es que Bolsonaro sea puro como se presenta. No sé, tengo mis dudas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el populismo siempre busca estas demandas insatisfechas, la junta en un significante vacío, pone un líder. ¿Y qué es lo que se está dejando de lado? Se está dejando de lado toda la mediación de las formas democráticas, de las reglas del juego democrático, de la república. Se las dejan de lado es profeso. Y lo que va a pasar muchas veces hoy en día es que de alguna manera se toman la democracia, o sea, se toman las características externas, se llega mediante elecciones, etcétera, pero no se cree en ella. No se cree que todos somos todos iguales. Una locura. No se cree que todos tenemos derecho a participar. O sea, se la vacía de contenido. Esto lo hacen los populismos de izquierda, los populismos de derecha y los populismos populistas típicos latinoamericanos que siempre mantuvieron una relación compleja con el tema de la república y de la democracia y que siempre han intentado, siempre han intentado ser republicanos, pero en general en los que han ejercido el poder, la tentación de ser este significante vacío y líder ha sido muy fuerte. Ahora, cuando están en el poder, el problema, y entonces tienen que generar un conflicto. Tienen que generar un conflicto. Y si no hay un conflicto, hay que buscar otro. O sea, es una política de conflicto, de conflicto, de conflicto, de conflicto. Y acá uno podría creer ingenuamente que se genera un conflicto, pero que no se va a seguir adelante del conflicto. O sea, que es una distracción. Cualquiera que llegue al gobierno no puede generar una distracción. Pero acá no es que se genera, el populismo no genera una distracción, genera un antagonismo, genera esa especie de sentir que la sociedad se parte en dos, con demandas, porque si no el que está en el poder no puede mantenerse en él, necesita esta locura de la grieta, la necesitan, ¿tá? Y una política republicana no puede alimentar esa grieta porque es falso, porque una política, en definitiva, es para todos. Ahora, es complicadísima la respuesta, complicadísima para lo que son republicanos, democráticos, es complicadísima porque la lógica de esto es una lógica del conflicto y en la lógica del conflicto uno se para de un lado o uno se para del otro y es bastante difícil pensar. Bastante difícil pensar como un ser humano. Uno empieza a pensar dentro de esta lógica que en el fondo es violenta, que en el fondo es violenta y destructiva. ¿Está? Entonces se deja de lado la mediación de las instituciones democráticas como tales, o se vacían de contenido. ¿Está? Sigue habiendo un Congreso, sigue habiendo un Poder Judicial. No me estoy refiriendo concretamente a lo que está pasando ahora, que es una situación muy especial con la pandemia, si bien algo de todo esto hay, pero no es que me estoy refiriendo a hoy. Esto, el análisis de Laclau viene de principios del siglo XX, ¿no es cierto? O sea, toma los últimos 100 años y lo toma para el maoísmo, siempre se da esta forma de construcción política y hoy se da en gran medida mediante movimientos globofólicos. Globofólicos. Aunque ustedes no lo puedan creer, Trump es globofólico. Aunque sea Norteamérica, los norteamericanos están en contra de la globalización, a quien ven como esto que domina todo y a ellos los jode. Lo mismo los ingleses con la Unión Europea y es el Brexit.
En el caso de brasileños se llaman cosas distintas, es una lucha interna entre puros e impuros. ¿Quién puede decir quién es puro y quién es impuro en la política? Bueno, eh, no sé. Se aprovecha de los resentimientos, ¿tá? Siempre hay un nosotros, ellos. Eh, entonces, acá, ¿a qué se apela? ¿Cuáles son los mecanismos reales que existen hoy en un sistema más o menos democrático, digamos? Por ejemplo, esta Chantal Mouffe dicen que nunca en la Argentina, en Brasil, va a suceder algo como lo que pasa en Venezuela, porque hay una sociedad mucho más fuerte y estructurada. O sea, esos mismos, de alguna forma, creen que lo estructurado, la sociedad, la estructurada, es necesaria para que, digamos así, el populismo no sea algo que se lleve todo por delante. Eso lo dice expresamente mi amigo Laclau. Ahora, siempre están en ese conflicto permanente. Pero ellos dicen en este tipo de países no va a haber una dictadura, como si, lo dice Laclau con todas las letras, hay en Venezuela, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque existen mediaciones sociales, mediaciones sociales. Muy bien. Un punto central acá es la política del escándalo, porque el escándalo divide, y el escándalo divide mal. Y además, el escándalo no solamente divide, sino que tira abajo la concepción misma de democracia y de república, porque si yo te digo que sos un corrupto, y a veces lo sos, está bien que lo diga con pruebas, esto, lo otro, pero si digo por decirlo como una forma de tirar, estoy tirando abajo la democracia y la república. ¿Tá? La política del escándalo también sexual, la política del escándalo del que sea. Ahora, lo que pasa es que es complejo, porque la otra manera, como también se tira abajo la república, la democracia, es la corrupción. La corrupción no hay duda que es un cáncer que por dentro va destruyendo esa sociedad democrática, porque además no solamente da pie al escándalo, sino que es un escándalo. Entonces, ¿cómo se hace para salir de esta lógica? Cuando empieza la lógica populista, de alguna manera, si no se logra si todos, algunos no paran la pelota de todos los costados, entramos en una locura. Entramos, digo, porque nos puede pasar. Ya nos ha pasado, salimos. En los años 70 entramos mal, porque después se llega a la violencia. No es un chiste esto, no es un chiste. Muy bien. Política del escándalo, una política que busca la polarización, no la polarización electoral, la polarización para sacar 2 votos, sino la polarización en serio, ¿tá? De unos contra otros de una manera brutal, ¿no es cierto? Una política que busca un cierto sentimiento de unidad de un grupo al que denominan pueblo, que denominan los puros, o son los norteamericanos, o los ingleses verdaderos, contra otro grupo. Siempre son unos contra otros. Ya no es los cipayos contra los gorilas solamente, cualquiera que logre articular esta forma, que es lo que sucede hoy en el mundo, como dije antes, contra la globalización. La globalización es un proceso. O sea, oponerse a la globalización como proceso, ya lo expliqué 10 veces que es una locura. Si quieren oponer a la globalización como ideología neoliberal, bueno, está bien, está muy bien. Uno se puede oponer, obviamente, porque el neoliberalismo, la teoría era que no había más conflictos. Tampoco es verdad eso. Ahora, los conflictos tienen que ser canalizados, y perdonen que tome partido, pero acá no puedo dejar de tomar partido por la democracia y por la república. No hay la menor duda que los conflictos tienen que ser canalizados por las instituciones. ¿Está? Siempre se hace creer como que es posible una democracia sin representantes, eliminando los representantes o dejándolos ahí para salir un poco en la tele y gritar un poquito, pero nada más, y la relación trata de que se establezca entre este líder de cualquiera de estos sistemas que dije y el pueblo. ¿tá? Y se pierde el límite central de la división de poderes. Cuando se pierde el límite de la división de poderes, el paso a que estén en juego los derechos humanos es muy cortito. Es muy cortito, sea quien sea el que tenga el poder absoluto, aunque sea un puro, como se llama a sí mismo alguno.
complejo, ¿eh? Porque el poder busca más poder y naturalmente el que se le opone puede terminar en la cárcel o muerto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el punto clave que ya habían puesto en su época, ponía Turén como límite a este ejecutivo, porque siempre es el ejecutivo, obviamente, hoy en día al menos, que toma todas estas facultades? Estoy hablando, vuelvo a repetir, de Trump, del primer ministro inglés que tuvo coronavirus, que no le haga bola, de Bolsonaro, de los grupos populistas latinoamericanos, y yo de neoliberal no tengo un pelo, pero digo, igual que el neoliberalismo busca que la política sea administración y no haya ningún conflicto, lo cual es una locura, porque no es así. También es una locura decir que la política es solamente conflicto, porque es mentira, ¿eh? Porque es mentira. Ahora, tanto una cosa como la otra, una nos puede llevar a una pasividad absoluta, y bueno, ya lo acaban de ver en la clase anterior, todas las consecuencias que trae, y la otra nos lleva a una guerra permanente, a un estado de crispación, no sé si una guerra, pero al menos un estado de crispación social terrorífico en el cual gana el populismo siempre, por definición. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿se puede mejorar la representación política? Porque si la representación política real se mejora, si las demandas son canalizadas, tipo welfare state, no es necesario que sea un estado de bienestar, ojo, puede ser canalizadas de muchas formas. Puede haber un estado de bienestar, puede haber un estado demócrata cristiano, puede haber hasta un gobierno liberal que sepa canalizar las demandas a través de los representantes, se votan leyes, qué sé yo, la iniciativa privada. Puede haber mil formas, puede haber gobiernos populares en cuanto a su origen, que no sean populistas, que sean democráticos y que sean republicanos. Acá hay que hilar muy, pero muy finito. Y desarmar esto pasa por la representación. Y la representación pasa por la representatividad, cosa que en nuestro país nadie quiere entender. Y creen que un grupo de políticos puede adueñarse de esa representación y no se dan cuenta que a partir de ese momento son el objeto de toda esta ira popular que puede ser usada por cualquier líder populista, ¿ah? Aunque ellos mismos muchas veces también pueden ser objeto de esta misma cuestión, porque eso también forma parte de esta casta política, digo, en la Argentina, ¿no? Entonces, algunas salidas que en algún momento se me ocurrió. Una salida muy importante son los movimientos sociales. Los movimientos sociales nunca laburan para el Estado, ¿tá? Desde el momento que laburan para el Estado son parte de ese sistema. O sea, los movimientos sociales que tienen hace 18 años un sueldito a 1000 de mes no son movimientos sociales. Movimientos sociales son aquellos que están en la calle, que pelean y que pelean por objetivos que no son solo políticos, muchas veces son metapolíticos. El movimiento de mujeres, los movimientos en contra del aborto, a favor del aborto, con el matrimonio gay, en contra, a veces se dan de a duplas, pero no son propiamente políticos. En el momento que un movimiento cultural, en el fondo, es cooptado por algún partido, deja de ser un movimiento social, para ser un pedacito de ese partido. Cuidado las mujeres, cuidado porque estas cosas pasan, ya le pasó a las abuelas de Plaza de Mayo. No a todas, pero a muchas les pasó. Dejaron de representar lo que representaban y pasaron a representar el Estado. Complicado. Muy bien. Otro problema son los partidos muy cerrados. Es obvio que hay que mejorar la representatividad de los partidos. Yo vivo proponiendo que en la PASO se elijan el orden real que va a tener los representantes de acuerdo a la representatividad, los votos que tienen y no al acuerdo de cúpula de 3 tipos. Pero complicado que alguien lo entienda. Central la limitación de mandatos, ¿tá? No puede ser el gobernador de Formosa que esté hace 30 años, es una locura. O sea, eso es populismo puro. Los mandatos tienen que durar. Ustedes fíjense el problema que tuvo Chávez con el tema de los mandatos, que tuvo que ir a una reforma que perdió, pero después de hecho de alguna manera se las arregló para seguir. Evo Morales al final se tuvo que ir, logró el tercero y ya al cuarto lo rajaron. Bueno,
Entonces, es clave la limitación de mandatos. Eh, el proceso electoral tiene que cambiar bastante, tiene que cambiar mucho, porque si no deslegitima a quienes llegan a esos cargos. Acá, obviamente, que incluyo el tema del escándalo y del homo videns, o sea, la política del escándalo favorece el populismo, hay que salir de esa política del Estado, del escándalo. El elemento más importante a nivel institucional es la independencia del Poder Judicial y que funcione, ¿no? Pero digamos, mínimo la independencia del Poder Judicial. Tratar de salir de ese nosotros-ellos. Tratar de salir de ese nosotros-ellos. ¿Cómo? Como se pueda. No te enganches en esa lógica porque perdimos todos. Tratar de dialogar. Una democracia deliberativa, una democracia en la que se dialoga con fuerza. ¿Tá? Yo no estoy diciendo acá nada, estoy diciendo algo, o sea, que doy clase y digo lo que pienso. Y algunos de ustedes, si estuviéramos ahora en clase, se podría levantar la mano y decir, profesor, usted está equivocado, en realidad, esta es la única forma de lograr la liberación del pueblo, y yo le contestaría, y bueno, pero dialogando, dialogando. Porque hay que salir de la lógica del conflicto, que ya viene solo y existe, para pasar a la lógica de la construcción del bien común. El conflicto va a existir igual, no se preocupen, eso nadie lo va a sacar. Formas de participación política, democracia electrónica en los municipios. Esto ha funcionado en Madrid, en Barcelona, en lugares chicos, pero es importante. Otra cosa, Castel propone lo que llama la deliberación lenta. O sea, se arman grupos que deliberan sobre un tema y deliberan bastante tiempo, y entonces cuando se saca una conclusión es una conclusión muy elaborada de grupos que piensan muy distinto, muy distinto. No es lo mismo sacar una ley que la hizo un pibe con 4 que están a la vuelta que no se animan a decirle que no. Estos son todos los decretos leyes, o sea, estamos en un momento en la Argentina que hay que hablar claro. Todos los decretos leyes son así, todos. Después con una Cámara del Congreso que te lo apruebe es ley, una demencia. Bueno, ahí tiene que ser el mismo Poder Ejecutivo el que se autolimite, porque sabe que tiene mayoría en el Senado y en 5 minutos tiene la ley. Ahora, y si no lo limita, ¿qué pasa? El Poder Judicial se tiene que poner los pantalones, porque si no, vamos a un estado de tensión absoluto, aunque terminen quedando dentro de un sistema democrático, si terminemos quedando ahí adentro, vivimos como locos, crispados, chiflados, todos de un lado y del otro, pensando que el que está enfrente es mi enemigo, cuando simplemente es mi vecino enfrente que piensa distinto, que tiene otra ideología. Así que, bueno, dentro de esto también el vecinalismo es muy importante. O sea, lo que hay que romper es este tema de los equivalentes que están representando demandas reales y que al mismo tiempo se pueden poner todos contra el sistema. O sea, las demandas reales le tienen que caber soluciones reales. Y un sistema democrático y republicano tiene que tener líderes que sean de esas características y no líderes populistas que estén buscando permanentemente el conflicto. Bueno, así es como funciona el populismo en el mundo, no solamente acá, en el mundo. Así, y hoy básicamente, lo más importante, porque nosotros somos un punto chiquitito en el mundo, básicamente esto hoy se da contra la globalización. Básicamente se da en el Brexit, se da en Trump, se da en Bolsonaro de otra manera, porque a nivel económico no está contra la globalización. Ese sería digamos así, la superestructura contra la cual hay que llevar a todos los ciudadanos a pelear contra ella. Y si no hay un enemigo, hay que inventarlo. La verdad, bueno, les quise dar una visión un poco más amplia de lo que es el populismo y hay que tratar de no caer en él y que la democracia no sea nada más que una especie de juego de votar cada tanto, sino que tenga real representación y pueda canalizar las demandas de las personas, y de esta forma nunca vamos a entrar en esta política
que es la política del conflicto, que eso es, en definitiva, el populismo, que no construye, que no busca el bien común y que lo único que busca es el poder por el poder mismo. Chau, hasta luego, nos vemos. Pueden escribir ahí donde fui abriendo los distintos espacios y qué sé yo, para el tema de los parciales, preguntar lo que haga falta, no hay ningún problema. Chao, hasta el jueves.